Bueno, bienvenidos a todos. Les pido por favor que muteen sus micrófonos para no interferir con la charla. Si pueden apagar las cámaras, mejor todavía. Eh, Estamos hoy reunidos con Marina Barguela, una periodista, locutora, consultora y experta en medios sociales, que es mucho más que redes sociales. Yo al principio digo medios sociales, pero no, es mucho más que las redes. Igual lo vas a explicar vos. Pero además Vanina tuvo una idea muy buena allá por mayo del 2013, que fue crear una guía para el uso responsable de los medios sociales, que lo hizo con FOPEA, y que hoy sigue vigente, lo hablábamos un poco antes de comenzar, ¿no? Pero bueno, Marina, lo dejo todo en tus manos. Muchísimas gracias por esta charla. Bueno, gracias a ustedes, a Adalberto, Nanette, por convocarme. La verdad que para mí es un gustazo, lo dije el otro día en Twitter, compartir con ustedes este rato. Tengo como un afecto personal por el ámbito agropecuario, aunque no tengo ni campos ni nada, pero la verdad que he trabajado en distintos momentos vinculada al ámbito, como periodista y después como consultora, así que me siento siempre muy cercana y estoy súper atenta a lo que pueda acompañar también, porque sé que eh, también tienen un enorme potencial a través de todo lo digital para seguir también expandiendo lo que ustedes tienen para comunicar. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por estar hoy hasta ahora acá. A ver, voy a hacer una presentación un poco, digamos, vinculada a lo que mencionaba recién Alberto de esta guía que creamos en el 2013, que uno lo piensa y dice, bueno, está súper vieja, para nada. La verdad es que cuando hablábamos con Nanette de la posibilidad de hablar sobre estos temas, yo le decía, mira, tengo esta guía, la repasé antes de darle una respuesta y está absolutamente vigente, y ahora vamos a repasar algunos de estos puntos. De todas maneras, bueno, yo voy a hilar la conversación con esto, pero por supuesto que están invitadísimos a, si quieren preguntar, interrumpir, y si no también dejé como para el final un pequeño espacio de intercambio y de reflexión conjunta para que, bueno, a partir de algunas de estas ideas podamos conversar y que no sea solamente mi exposición, digamos, y mi presentación. Bueno, voy a compartirles pantalla para de alguna manera guiarnos por esta presentación que armé para ustedes. Vamos a, perdón, a pantalla completa, lo tengo por acá. A ver si, quisiera saber si ustedes, no sé si ahí ven a pantalla completa. No, no, ¿Alguien no la estamos viendo completa todavía, no Marina. se está viendo? Acá está en presentación, ok. Como uso más el Drive Online, no estoy Ahora utilizando. sí. Ahora sí, bueno. A ver, le puse un título de juguete, podemos decirle, y puse ni censura ni anarquía, porque un poco son los extremos, ¿no? De lo que a veces sucede cuando hablamos de, no sé, control, regulación, moderación en plataformas sociales o básicamente en Internet. Entonces, es un poco para que abramos el juego a la reflexión a esos dos extremos y encontremos puntos medios, ¿no? Y a partir de ahí vamos a hablar no solamente de la guía, sino, bueno, de algunas, esperen que vamos a pasar por acá, sino de algunos ejemplos y casos de lo que sucede habitualmente en la comunicación en las redes sociales. Y antes hago un paso anterior, vos planteabas, bueno, no solo redes sociales. ¿Por qué yo les llamo medios sociales? Porque las redes sociales son un tipo de plataformas que para algunos pueden ser todas iguales, y no lo son, ¿no? Hay todo lo que es hoy espacio participativo en Internet, bueno, de alguna manera son medios sociales, inclusive los espacios de comentarios en los medios de comunicación. Entonces aplica también un poco para esas plataformas o esos espacios también de conversación. Y acá también hago una pregunta un poco, que no se opone, pero sí de alguna manera es o el sentido, o apelar solo al sentido común personal, o generar una reflexión conjunta, que es un poco lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Y que también lo que les voy a proponer que trabajen, o que de alguna manera después de esto les invite a conversar con colegas, aunque trabajen de manera independiente o en las organizaciones en las que trabajan, ¿no? Acá vamos a hablar de lo que es el ser público en las redes sociales o en los medios sociales.
Y esta cita me gusta muchísimo compartirla porque cuando empecé a investigar para la guía en su momento, bueno, lo que planteábamos era, ¿de qué hablamos? ¿De un protocolo, de un reglamento? ¿Qué es lo que va a ser este documento que vamos a desarrollar y estas reflexiones? Y la verdad es que... Sabarisha, llamale a. Hello, bitch. Hay Can alguien... I fuck you? Gizzy. Parece que tenemos... Gizzy. Faz. Me parece que nos entraron al Zoom, no sé si se dieron cuenta. ¿Me escuchan? Sí, ahí hay Sí. Hola. que te desarme también, que es un tarado, que no sé qué, ya lo No, a ver, tienen ahí el tema es que si no lo podés bloquear, va a seguir entrando. No, pues ya está, ¿eh? Ya está bloqueado. ¿Ya está? Ya está bloqueado. Bueno. Sí, pero ya está canchero, Adi, con eso. Sugerencia, úsenlo con clave de acceso al Zoom. Sí. Es un pequeño número que el usuario, cada uno de nosotros para entrar, tiene que teclear y bueno, a partir de ahí... Sí, así nunca se te meten. Le permiten, exactamente. Bueno, básicamente lo que planteaba era que, bueno, ¿cuál es el estilo de estas recomendaciones? Bueno, obviamente si hacemos reglas duras y fijas, bueno, esto obviamente que va a tender a la censura y no va a permitir que trabajemos de una manera más creativa, innovadora, pero sí, obviamente, encontrar un marco de conversación saludable en las redes sociales para que podamos comunicarnos, ¿no? Y acá voy a hacer muy rápidamente un repaso sobre algunos casos que son bastante viejos, pero justamente antes de empezar a conversar con Nanette, empezar esta conversación, hablábamos que hoy en día inclusive se siguen o cometiendo errores graves en las redes sociales a la hora de exponer situaciones o a la hora de hacer comentarios ofensivos o discriminatorios, irrespetuosos, o a veces, aunque no son errores, realmente hay publicaciones por parte de los periodistas que son gravosas, ¿no? Esto es un caso bastante viejo de un productor periodístico de un canal de televisión que había publicado este mensaje en Twitter y, bueno, posteriormente, esto fue hace varios años, posteriormente fue despedido el canal, fue acá en Argentina. Acá tenemos otro caso de un periodista mexicano en su momento que se puso a discutir, a pelear y a decirse, digamos, insultos con otra persona. Bueno, tuvo el mismo destino laboral. Este es un colega local acá en Argentina que si bien no fue, no sé si decir insultante con malas palabras, pero sí respetuoso, y en este caso, bueno, el colega no fue despedido, pero sí fue suspendido, y bueno, tuvo una reprimenda interna dentro de su medio. Y después, acá hay dos casos más que no tienen que ver con insultos o con decir cosas agresivas, pero sí con tener un comportamiento en las redes sociales que de alguna manera chocaba con digamos, las necesidades editoriales de su medio, ¿no? En este caso, publicó en Twitter una tapa que estaba embargada y, bueno, no correspondía haberlo hecho antes de que fuera publicado. Ustedes pueden decir, bueno, pero son tontos. Bueno, siguen pasando estas cosas, ¿no? Y este es otro ejemplo parecido, donde un periodista en Estados Unidos que cubría la temporada de béisbol publicó también algunas primicias en su cuenta de Twitter, previo a haberlo publicado y compartido y, digamos, comunicado a sus editores en el medio, y bueno, tuvo ahí algunas complicaciones adentro de su organización. ¿Por qué muestro esto? Porque la realidad es que esto sigue pasando, y si bien esto que les muestro acá, y hay algunos medios, por ejemplo, y cuando hablo de medios también hablo de organizaciones, empresas, tienen algunos lineamientos de uso de redes sociales para sus periodistas o sus trabajadores, estos son solamente algunos, y este relevamiento lo hice hace varios años. Fíjense lo que pasó esta semana. Esta semana fue que la BBC, con un nuevo director periodístico, va a imponer, digamos, un reglamento súper estricto en el cual los periodistas de la empresa no van a poder expresar sus opiniones personales en las redes sociales, ¿no? Y acá, un poco ahora lo vamos a desarrollar y lo conversábamos antes de empezar la charla, es, bueno, pero las redes sociales son personales, puedo poner el disclaimer que dice que
todo lo que publico allí es de mi propia responsabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, somos una sola persona, digamos. No nos podemos disociar ni dividir entre el ser profesional y el ser personal, y si bien lo podemos discutir y lo vamos a conversar más adelante si ustedes quieren, lo cierto es que en general las consecuencias de publicar algunas cosas en las redes sociales, digamos, a veces son negativas para nosotros en el ámbito laboral, más allá de además del ámbito que tenga que ver con la credibilidad de nosotros como periodistas, o el prestigio, etcétera, etcétera. Entonces, hasta acá un poco para poner contexto y traernos al presente, que todo aquello que con el colega Mariano Ure en su momento reflexionamos y desarrollamos en esta guía que hicimos para FOPEA, la verdad es que sigue absolutamente vigente, y lo que nosotros proponemos acá es facilitar algunas herramientas y reflexionar, y que cada uno arme su propia, ¿no? Su propia línea de principios o de lineamientos de qué sí, qué no publica, cómo lo publica, en dónde lo publica, ¿no? Entonces, hay como 7 grandes ejes de esta reflexión. Por un lado, bueno, principios éticos, el uso profesional, es decir, cuán técnicos somos o cuán profesionales somos a la hora de trabajar en plataformas sociales. ¿Qué pasa con esta identidad? Lo que hablábamos recién, soy uno solo, puedo ponerme un perfil para trabajar con mi empresa y otro más relajado para mí. Bueno, en este caso, cómo trabajo con las fuentes, y esto aplicaría también a cómo trabajo con mis clientes, es decir, cuál es el vínculo con mis clientes, si es que trabajo en el área de comunicación institucional, cómo es mi actitud conversacional, cómo me vinculo cuando me agreden en las redes sociales, cómo es el tratamiento de los contenidos, y en este caso, cómo es la relación con una empresa de medios. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Quieren mencionar algo? Saben que pueden abrir el micrófono, no me molesta que Hola, hola Marina. Sí. Yo quería hacerte tal vez una acotación. Acá también tenemos que tener en consideración que WhatsApp es una red social, y muchas veces uno te pasa que te olvidás y para vos es como un mensajito, y también termina siendo una red social y cada vez más institucional. Sí, coincido. En el momento en el que nosotros creamos esto, WhatsApp efectivamente no estaba popularizado, y creo que no existía directamente, y coincido con que es una plataforma en realidad social. Digamos, todas, y voy a hacer una premisa que en general lo digo al final, pero aplica ahora a raíz de tu comentario, es todo aquello que vos no querés que sea visible, que sea público, que se sepa, no lo publiques, no lo mandes. No mandes el audio, no mandes la imagen. Digo, nunca, realmente, nunca sabes a quién vas a tener del otro lado, aún en el ámbito más íntimo y privado. Y esto aplica inclusive a aspectos absolutamente íntimos, como ha sucedido con imágenes o videos de la vida personal de la gente. No solamente porque no sabes a quién tenés del otro lado en la comunicación en sí, sino se rompió, se perdió el celular, la computadora, lo llevas a un técnico y puede acceder absolutamente a todo ese contenido. Entonces, partimos de la base de que registrar, archivar y distribuir en cualquier formato tecnológico te expone. Entonces, tenés que ser absolutamente consciente de eso, sea WhatsApp, sea una cuenta de Twitter, si es DM, si es público, sea Telegram, sea cual sea. Después, si quieren, podemos indagar un poquito más con eso, pero te doy absolutamente la certeza de que lo que decís es así. Entonces, un poco respecto de lo que son los principios éticos integrales, bueno, es esto, empezamos a hablar de cómo soy yo, es decir, qué es lo que publico, cómo soy a la hora de dialogar con el otro, soy agresivo en mi vida, es decir, lo que nosotros reflejamos en las plataformas sociales es como somos nosotros, esa es la verdad, ni más ni menos. Está bien que existe el anonimato, y hay algunos que se atañen a eso, pero bueno, entiendo que no es el caso nuestro, en el sentido de que nosotros justamente utilizamos las plataformas sociales para conversar, comunicar, difundir, etcétera. Con lo cual, ya si estamos en ese ámbito y jugamos este juego, tenemos que ser absolutamente conscientes que lo que digamos puede ser, digamos, tenido en cuenta en contra nuestra, ¿no? Entonces,
muchísimo cuidado con lo que es mensajes discriminatorios, de agresión, de provocación, irrespetuosos, ¿no? Las descalificaciones, algo que nos puede parecer gracioso. Hoy, y acá pongo una etiqueta en particular o un paréntesis, digo, todo el tema chistes e ironías en las redes sociales o en las plataformas sociales no siempre es entendido. Si bien hay ejemplos muy interesantes y muy divertidos de los memes y cosas que van y vienen, pero no todos lo saben hacer bien, no todos caen bien. Entonces, tener mucho, pero mucho cuidado con eso, porque claramente no todos lo sabemos hacer, no todos lo sabemos hacer bien y no a todos les cae bien. Entonces, ante esa duda es preferible no hacerlo, no marcar el enter y publicar un chiste que puede generar una incomodidad. Acá también haré otro paréntesis en relación a algo que hablábamos al principio antes de que ustedes ingresen, y es, bueno, a mí también me gusta relajarme y mostrar algo en redes sociales. Bueno, en el ámbito en el que nosotros trabajamos hay un margen de ser público que uno tiene que ser consciente, y bueno, saber realmente que todo aquello que publiquemos va a haber muchos ojos, y aunque haya pocos, porque no tenemos tantos seguidores o tantos followers, siempre en ese ámbito puede haber alguien que lo haga mucho más exponencial. Y eso todo el tiempo vemos esos casos, ¿no? Respecto del uso profesional de los medios, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, acá es súper importante entender la lógica, digamos, la lógica, y acá puse la palabra formal, que es la netiqueta, es decir, las reglas de funcionamiento de cada plataforma social. Cada plataforma social, e incluso Internet como ámbito general, tiene su código de funcionamiento, y hay que entenderlo bien para utilizarlo. Y a la hora de decidir embarcarse en la comunicación en estas plataformas, e inclusive con las nuevas que aparecen, ¿no? Durante mucho tiempo no se entendía cuáles eran, por ejemplo, las normas en Twitter, que eran diferentes a las de Facebook, y hoy las de WhatsApp lo mismo. Hoy, hace poco escuchaba a una colega decir, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa en WhatsApp que te manda alguien del ámbito laboral, ya sea un cliente o por el contrario, nosotros, le podemos mandar un mensaje laboral a alguien a las 10 de la noche? Y no a todo el mundo le va a caer bien. No a todo el mundo le va a parecer bien, y le puede parecer una incomodidad, y hasta puede enojarse, y hasta puede no aceptar hacer algo porque le molesta que le plantees algo a las 10 de la noche. Algo tan pequeño como eso, ¿no? Un tema de horarios, pero también un tema discursivo, obviamente no escribir con mayúsculas porque ya todos sabemos que es algo quizás agresivo. En fin, es importante entender estas etiquetas, ¿no? Por otra parte, esta cuestión de, bueno, menciono mucho el tema de lo que es publicaciones de contenido pago o publicidad, sobre todo las personas que trabajan en el ámbito periodístico. Hacer esa diferencia es importante. Ustedes saben que cada vez hay más personas más del tipo influencers o gente famosa, que la frontera es muy difusa entre lo que es informar, en este caso, y lo que es publicitar algo, y para eso sí es importante que el periodista o el profesional de la comunicación sí se diferencie y sea muy claro a la hora de si está hablando de algo publicitario o simplemente está dando una opinión sobre algo, ¿no? Sobre un producto, sobre un servicio, etcétera. Y para hablar del tema de la imparcialidad, del tema de lo que es movimientos, causas, este es un gran debate, y lo he conversado durante mucho tiempo con colegas, y es, bueno, a ver, yo, no sé, soy súper, no sé, quiero apoyar la causa ecologista en algún aspecto. Bueno, lo podés hacer, pero también sabés que si sos periodista y en algún momento tenés que ir a cubrir algo que difiere con esa causa, bueno, es posible que tengas complejidades o complicaciones con el entrevistado, con la empresa que organiza. Es decir, vos asumís el riesgo de eso y tenés que ser súper claro y consciente de esto, ¿no? De cuando vos emitís tus opiniones y defendés fuertemente alguna causa social, movimiento, bueno, posiblemente tengas que después lidiar con contradicciones o con discusiones, ¿no? O con otras personas que opinen diferente a vos. Acá respecto de la identidad del usuario, lo hablábamos hoy, ¿no? Soy la misma persona, pero en realidad tengo dos cuentas, y una es con la marca de la empresa,
o, bueno, la realidad es que esto es una discusión de larga data, que la podemos tener, pero después de muchos años de que existen ya las plataformas sociales y las redes, nos damos cuenta que por prueba contrafáctica, todo aquello que dijiste en redes sociales, y aunque después te hayas disculpado, puede ser usado en tu contra, ¿no? Y el archivo existe, y bueno, uno tiene que hacerse cargo de eso. La verdad es que acá puede seguir habiendo discusiones, hay empresas que siguen diferenciando si el usuario está etiquetado como parte de la empresa o no, pero lo cierto es que si en algún momento hay algún tipo de conflicto, eso va a quedar público y va a ser tu archivo y bueno, es parte de tu historial, ¿no? Entonces es eso, simplemente ser consciente y saber que lo que uno publica tiene que hacerse cargo. Bueno, aquí relaciones con las fuentes, esto también aplica con clientes. Bueno, saber que hay información sensible que obviamente no se puede publicar, que hay información que uno comparte en confianza, ya sea un off the record o algo simplemente en una conversación. Bueno, no tentarse a publicarlo en redes sociales, quizás pensando de que nadie lo va a leer, que no se van a enterar, que bueno, tengo una comunidad pequeña, ¿no? Por otro lado, también verificar todo lo que es información, que obviamente es parte del trabajo que tenemos que hacer, pero sigue sin suceder y es mucho más tentador el retweet o el publicar algo que te enteraste porque te dijo, porque me lo mandaron por WhatsApp y resultó que es desinformación o fake. Bueno, eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Y lo mismo esto de, bueno, cuando empezamos a seguir a otras personas en redes sociales y nos siguen, encontrar estos equilibrios y saber que a quienes estamos siguiendo y nos siguen, tenemos que ser ecuánimes, sobre todo cuando, no sé, tenemos que cubrir temas más delicados o sensibles, y en esto para ser mucho más clara, bueno, hago cobertura, en el caso de los de periodismo político, bueno, seguir solamente a los que tengo cierta afinidad personal, bueno, evidentemente nos puede dejar expuestos en algo, ¿no? Rápidamente todo lo que es actitud conversacional, y acá también va a dar para que podamos conversar y debatir qué pasa con todo lo que tiene que ver con la agresión, el bullying o el ciberbullying. La verdad que también, esto déjenme decirles que después de muchos años de trabajar en esto en Argentina especialmente, a diferencia de otros países, especialmente de Latinoamérica, en otros países esto está mucho más discutido, la legislación es mucho más dura para todo lo que sucede en términos de agresión en las redes sociales. Cuando hablo de agresión, hablo de agresiones fuertes, de acoso, de desprestigio, ¿no? Cuando es algo intenso y permanente, no cuando, bueno, me peleé con alguien, discutí con alguien y se terminó, sino cuando hay algo reiterado. Acá la legislación todavía es mucho más laxa, y si uno quiere emprender algún tipo de camino de hacer justicia, el camino es larguísimo y muy complejo y a veces no se llega a nada. Hay una fiscalía, no sé si saben, a modo informativo, que se ocupa de ciberdelitos, que es bastante activa, pero aún así es difícil a veces lograr llegar a buen puerto, porque bueno, tienen quizás muchos casos, y al mismo tiempo es difícil hacer el ruteo para llegar a quiénes son aquellos que están accionando en nuestra contra. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto y saber que la verdad es preferible no involucrarse en estas discusiones y no llegar a este nivel de agresividad, y bueno, dejar pasar, y si uno está, digamos, tranquilo con nuestra conciencia y con nuestro accionar, pasará y bueno, se diluirá en el tiempo eso, ¿no? Pero la realidad es que es preferible no entrar en este tipo de discusiones tan agresivas que en algún momento de enojo realmente nos puede dejar mal expuestos en ese sentido. Sí, obviamente es importante la conversación, ¿no? El intercambio, pero no lo que menciono después. Y en los últimos 2 puntos, y ya sí abro el juego para que conversemos, más todo lo que es el tratamiento de contenidos, enlaces. A ver, si somos buenos periodistas vamos a publicar correctamente en las redes sociales, tener un buen lenguaje, la gramática, ortografía, son cosas importantes y a veces no sucede, vemos cosas publicadas muy espantosas. También usar, obviamente citar a las fuentes. La verdad que publicar algo en redes sociales que nosotros nos enteramos por otro lado, lo ideal siempre es
o etiquetar, o arrobar, o hacer el vínculo, poner el enlace de dónde, y después a partir de eso, a partir de esa publicación, poder dar nuestra información, agregar información, completarla, o dar la opinión, si es que quieren dar una opinión, pero es importante siempre, si hay algo que es súper exclusivo o medianamente exclusivo, dar el crédito, ¿no? Y obviamente utilizar los enlaces adecuados. Hay otro punto importante, cuando publicamos una información equivocada, que después nos dimos cuenta que la publicamos, siempre la gran pregunta es si conviene borrarla o dejarla y corregirla. Acá hay siempre una gran discusión. Lo ideal es no borrarla, porque permite hacer la aclaración y que otras personas aprendan o se enteren de cuál fue el error o la equivocación o que eso es falso. Ahora, cuando a veces esa información que decidimos si la borramos o no es agraviante o realmente tiene una consecuencia compleja, a veces se elimina, pero se explica por qué se eliminó, no es que, bueno, la borré y ya me olvidé. Todos sabrán que la captura de pantalla está a la orden del día y hay alguien que, digamos, capturó nuestra publicación equivocada o errónea y después nos reprocha eso. Entonces, es importante esa aclaración, ¿no? Bueno, y un último punto, no menos importante, es la relación con las empresas. En este caso, con la empresa quizás en la que somos empleados, pero también aplica, insisto, con los clientes, ¿no? Es conveniente que usemos profesionalmente las redes, la verdad es esa. Insisto, hay muchos casos en los que por publicar determinadas cosas en redes sociales, después hay consecuencias laborales, y esto no es una cuestión de meter miedo, es la realidad, es lo que pasa. Entonces, ahí el punto es hasta dónde me hago cargo, hasta dónde me importa o no me importa que me digan algo o que me digamos, en algún momento tenga alguna situación de complejidad, tengo que ser consciente de eso. Bueno, acordar qué cosas se publican primero en redes y qué cosas se publican en otras plataformas, ya sea un comunicado, una gacetilla si es una empresa, o lo que voy a hacer una cobertura. Acá sucede mucho, por ejemplo, cuando hay coberturas en conferencias de prensa, quizás no son televisadas, y sí estoy con las redes sociales, bueno, un poco definir qué cosas puedo publicar en mis redes sociales primero antes de ir a producir la nota, concretamente, o qué cosas no publico en mi red social personal, pero sí se la paso para que publiquen en la red social oficial de la empresa, y yo la puedo retuitear o agregar o complementar, ¿sí? Ese es un acuerdo que tienen que hacer con sus editores o con las empresas con las que trabajan. Y finalmente, bueno, obviamente no publicar cosas que se debaten internamente dentro de la empresa, eso sería lo ideal, salvo que tengan alguna intención puntual por hacerlo, y sí entablar, digamos, como un debate con los colaboradores, equipo, colegas, para encontrar sus propias culturas de funcionamiento y de trabajo, ¿no? Y acá, si quieren, este es el último slide y abre un poco a la reflexión. Es una pregunta general que siempre me hago: ¿por qué nos enojamos y criticamos a los otros cuando vemos, no sé, publicaciones y después resulta que cometemos los mismos errores o aplicamos una ley diferente para nosotros? Y por otra parte, la propuesta es esto: generar primero un análisis personal de cómo quiero manejar mis propias redes, saber si lo estoy haciendo como realmente quiero, si lo estoy aprovechando, porque en definitiva esto no es una cuestión restrictiva, sino es cómo puedo potenciar estas redes sociales, y quizás no lo estoy haciendo de la mejor manera. Entonces hacer como una propia reflexión y armar una propia estrategia, básicamente eso es lo que propongo. Solemos armar, si trabajamos en el área de comunicación, muchas estrategias de comunicación para otros, y quizás no lo hacemos para nuestro propio marketing personal o nuestras propias redes sociales en esas plataformas. Y por otro lado, también sí generar este debate con colegas o con la empresa en la que estamos para encontrar caminos que no sean, digamos, cómodos para todos en lo posible, y que no se genere, digamos, una complejidad. Bueno, hasta acá simplemente si alguien quiere después descargarse la guía, está en el sitio de FOPEA, pueden googlear FOPEA, guía para el uso de
responsable de medios sociales, hay más info ahí, está un poco más, o sea, están desarrollados más todos estos puntos y les pueden servir para esta instancia de, digamos, de reflexión. Hasta acá les dejo, si quieren, de compartir para que nos podamos ver, y ahí estoy, veo que hay una pregunta, pero no sé, Nanette. Me pregunta Adriana Alonso si desde tu visión recomendás al periodista o no contestar los comentarios a pie de nota en los diarios digitales y o redes sociales del medio. Bien, buena pregunta, porque puntualmente en relación a lo que son los comentarios en los medios, ahí tenemos un ya también largo debate. Los comentarios en los medios digitales empezaron a implementarse allá por el 2000, 2003, 2005, o sea, hace bastante tiempo, y fueron como el primer espacio de apertura a la conversación, no existían las redes. Entonces, la verdad es que en ese momento yo era una de las grandes promotoras en el medio donde trabajaba, para que lo hiciéramos y hacíamos esas recomendaciones. Lo cierto es que tiene una muy buena, es decir, tiene una gran ventaja, que es que a veces se generan diálogos interesantísimos, muy enriquecedores, los usuarios aportan información, inclusive datos. Conozco casos muy interesantes de investigaciones periodísticas muy fuertes que fueron a partir de algunos comentarios que se dejaron en esos espacios, y después el periodista contactó, o simplemente han complementado, digamos, la información de lo que estaban haciendo. Así que eso es interesante. Lo cierto es que hoy en día hay enormes volúmenes, y mucho de lo que pasa ahí también hoy es que ya no se modera, no hay, las organizaciones de medios a veces ya no moderan eso, y hay también insultos, peleas, aunque hay espacios de automoderación, pero no se logra. Así que eso creo que un poco depende del medio, si es que le pide al periodista que conteste. Por otro lado depende de uno, si lo quiere hacer, del caudal, del volumen. Y en el caso de las redes sociales creo que es más factible, porque es más uno a uno, es más personalizado, y creo que es interesante contestar y responder en la medida, insisto, que no sea generar una discusión o un debate estéril. Podés responder una vez, dar tu respuesta, y si esa persona está enojada con la vida y sigue una discusión, bueno, agradecerle y seguir para otro lado, ¿no? Estás con mute. Ahora sí. Mientras seguimos esperando más preguntas, te quería pedir permiso para poder viralizar no solamente este encuentro, sino también la guía de uso responsable de los medios sociales que vos publicaste. Sí, claro, sí, está pública, así que pueden compartirla y digamos, socializarla internamente entre sus equipos. Pero bueno, la verdad es que casos de estos que mencionaba al principio hay muchísimos, y en general a todos les debe haber pasado alguna de estas situaciones, no de gravedad posiblemente, pero sí de ver, o no personalmente, pero sí de ver a otros expuestos ante un error, o ante algo que publicaron sin pensar que cometían el error, pero haciéndolo adrede y que haya sido conflictivo. Así que también los invito a que compartan esa experiencia y que podamos analizarla. ¿Y cómo ves vos que fue avanzando, cómo se fue ayornando el tema de los medios sociales desde que publicaste esta guía en 2003 hasta ahora? 2013, perdón. 2013. ¿Te referís a las plataformas en sí o a la actitud de los usuarios? A la actitud, más que nada. A la actitud yo creo que en realidad, honestamente creo que estamos peor. Porque obviamente que al ecosistema de las plataformas sociales han ingresado muchos más interlocutores. Para que ustedes tengan una idea, cuando las redes sociales nacieron, entre 2006 y 2007, la mayoría de la gran parte de los usuarios que estaban ahí eran periodistas y personas del área de tecnología, donde los nerds que compartían información tecnológica. Lo cierto es que hoy está el ámbito político, famosos, deportistas, obviamente todo tipo de personalidades, y una audiencia general mucho más amplia. Con lo cual, lo que pasa en las redes sociales, a mi entender, no es ni más ni menos de lo que vemos que pasa en la calle, en la esquina, en las peleas públicas, en los debates públicos. Es decir, ya el tema anonimato, que de alguna manera antes tapaba, y que sigue pasando, pero ahora la gente, si ustedes se ponen a leer, por ejemplo, los comentarios publicados, creo que siguen estando en Infobae, que están vinculados a la cuenta de Facebook de los usuarios, la gente no tiene ningún tipo de prurito
con su nombre y apellido de decir cosas terriblemente espantosas, insultos, cosas que hasta son dolorosas para personas que les ha pasado algo terrible en su vida, digamos. No tienen problema de decir, te pasó esto porque sos así o porque tuviste la culpa en algo. Entonces, creo que el tema anonimato no cambió, por el contrario, todo esto ha complejizado, y por eso creo que es muy importante para el rol que cumplimos nosotros, es ser lo más profesionales y pulcros posibles en esta comunicación. Creo que ahí cabe, digamos, nuestra responsabilidad, ¿no? Nicolás Llano pregunta, ¿cómo se suele manejar el tema redes en cuanto a primicias? ¿Se está empezando a usar limitar la publicación de datos en redes antes de la publicación de la nota? Bueno, lo comentaba, a ver, en la presentación, durante mucho tiempo, al principio, sobre todo, del uso de las redes, hubo muchísimos errores más en este sentido. Los periodistas publicaban en sus redes sociales pensando que, en algunos casos, que no iba a leerlo nadie, y que, bueno, después lo publicaba el medio, y resulta que sí, y cometían un error, o, por el contrario, lo usaban en beneficio propio para tener más seguidores, etc. Lo cierto es que creo que eso se ha ido regulando cada vez más en un tema conversacional con la empresa de medios, y esto que digo, es una decisión, si no lo tienen regulado, es una conversación que tienen que tener y decidir. Bueno, tengo una primicia. Claramente, yo creo que es echarse tierra encima. Si tiro una primicia, yo, Vanina, en mi red social y estoy trabajando para un medio. Creo yo, ¿no? Cada uno lo verá desde su punto de vista, pero entiendo que es así. Creo que la clave, en realidad, más fina de esta conversación es, si tienen una primicia que creen que prontamente se va a saber, y no hay espacio o no hay tiempo todavía para publicar rápidamente en el medio, es decidir qué se publica, por ejemplo, en la cuenta oficial del medio, ¿no? En la red social, qué se publica rápidamente, que el acuerdo a lo mejor es que también complemente algo de esa información el periodista, para que también se sepa que es él el que tuvo la primicia, y bueno, en el mientras tanto se publica algo ahí, y se completa después en el medio, ¿no? Pero claramente en la cuenta personal del periodista sería echarse tierra encima. Nicolás, pregunta, discúlpame, Nan, ¿cómo ves puntualmente Instagram? Y si lo ves solo como una marca o también lo ves como para usar como tráfico. Bueno, Instagram tiene una gran ventaja, digamos, a diferencia en el caso de Twitter, por ejemplo, que es que tiene ya una comunidad bastante aceitada y es fácil traccionar esa comunidad y hacer crecer a la comunidad. Es más fácil que en Twitter, en este caso, ¿no? Con los hashtags, ahora con las stories, por ejemplo, tienen un nivel de visibilidad bastante más rápido y más amplio. Entonces, tiene ventajas técnicas, si se quiere, que rápidamente podés generar una comunidad. Y hay gente que está en Instagram, que no está en Twitter. Entonces ahí ampliás tu espectro. Ahora, lo cierto es que para tener una cuenta en Instagram tenés que tener un tipo de producción de contenidos diferente al de Twitter, muy diferente, porque es más elaborado, porque requiere ser más elaborado, más audiovisual, más estético, más producido, más dinámico, que en el caso de Twitter, que con un textito, un par de emojis y una imagencita estática, bueno, vas trabajando. Entonces, es importante que si te embarcás en trabajar en Instagram, sepas que necesitas otro tipo de recursos para hacerlo, a diferencia de Twitter, ¿no? Uh-huh. A mí, esto que comentabas de Twitter, de la primicia del periodista, digamos, si la publica primero en Twitter o o le da la primicia al medio, me parece que en los últimos años, digamos, desde que está Twitter o los medios sociales, hay como una competencia entre el periodista y el medio, y que el periodista se desarrolla más como una marca propia, ¿no? O sea, antes decía fulano de Clarín, venga, que todavía sigue. Claramente ¿no? hoy, si ustedes lo piensan fuertemente, les conocimos y las audiencias nos conocieron las caras a partir de las redes sociales. Antes, a ver, hagamos el traspaso de la historia del periodismo. Salvo el que trabajaba en televisión, nunca sabíamos quién estaba detrás de la firma de un diario, salvo aquel mega columnista que tenía una fotito chiquitita así, bueno, lo veíamos. Las Con redes la carita sociales, de ámbito. claro, entonces,
primero fueron los medios digitales, en donde ya empezaron a aparecer algunos, y se ponía también la fotito, o hacían un video. Y ahora ya, si yo quiero saber cómo es, quién es, la vida y todo, bueno, está todo en redes sociales de esos periodistas. Eso fue una transición muy natural, sin proponérsela, o sea, sucedió, y los medios en ese sentido no tienen mucho para hacer, digamos. No, o sea, cada uno puede tener derecho a tener una red social y exponerse. Ahora, y coincido con vos que hoy la marca personal o el marketing personal de un periodista es así, y desde mi punto de vista es interesante que lo haga, y que lo pueda hacer, y que lo desarrolle, y que lo amplifique. Volvemos a lo que hablaba antes, generá un acuerdo con tu empresa de medios para ver cuáles son, digamos, las cosas que sabés que no te Los va a traer límites. consecuencias negativas. Los No es que límites le que digas, tenés. claro, a ver, si el medio no tiene un reglamento per se, no le vayas a pedir límites al medio. ¿Estamos claros? O Claro. sea, quiero ser clara con esto. De hecho, déjenme decirles que hace algunos años conozco un medio, porque me pidió asesoría, un medio grande, para armar su propio reglamento y su protocolo de redes sociales para medios. Tuvimos algunas conversaciones, hablamos, hicimos una pequeña encuesta y se desactivó rapidísimo la idea porque iban a tener una revolución interna dentro del medio, no lo iban a aplicar porque no estaban dispuestos los periodistas a aplicarlos, ¿no? Sin Pero embargo, la Nación sacó uno, ¿o no? ¿cómo? La No sé si lo Nación hizo sí. después, estoy hablando hace muchos años, ¿eh? No digo que sea la Nación, pero digo, la Nación tenía uno interno también para periodistas. No lo sé ahora, Ah, honestamente no lo sé. Sí, les digo, hay muchos medios a nivel mundial que lo tienen. Acá recuerdo, tengo otro ejemplo que es hace muchos años, voy a tratar de ser lo más aséptica para describir la anécdota, pero vino un medio a decir, era al inicio, estoy hablando de 2010, 2011, donde todo estaba por hacerse, teníamos el caso de un periodista que ya tenía una cuenta de Twitter muy, muy popular, bastante popular, casi que más popular que la cuenta oficial del medio en ese momento, era una radio, y que la cuenta oficial del programa de radio de ese periodista. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando el periodista hacía en el programa concursos y cosas así, decía, bueno, para contestarme a las preguntas, @Vanina, ¿no? Que era, o sea, él ponía al aire que la gente concursara con su cuenta personal. Entonces, bueno, obviamente concursaban, eso le sumaba un montón de seguidores, entonces recuerdo que el medio me vino a consultar, bueno, ¿qué hacemos? Porque nosotros a este periodista en el contrato del año no le dijimos, no podés usar la cuenta personal, y ya le dijimos varias veces que use la cuenta del medio o la cuenta del programa, y no lo hace porque obviamente él también tiene más seguidores y eso hace que la interacción sea más. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que a medida, esto era la reflexión del medio, ¿no? A medida que este periodista engloba su cantidad de seguidores, él después, en otro horario, utiliza su cuenta para hacer otras cosas. claro. Acuerdos con marcas, con empresas, pero a su vez usaba el aire de la radio para engordar su cuenta. O sea, si me siguen, era compleja la situación, pero obviamente estaban en un momento en el que tenían que tomar una decisión. Yo hoy en día no sé cómo son esos acuerdos creo que está todo más claro, y creo que el concurso se haría necesariamente en la cuenta de Twitter del programa de la radio y no habría discusión. Pero en ese momento era esta discusión del marketing personal y cómo crecía esto en función de la estrategia general del medio. Y en esto déjenme decirles una cosa más, y es que los medios en este sentido y las empresas siempre en el ámbito digital, y no hay discusión al respecto, lo puedo decir yo y lo pueden decir muchos de mis colegas, siempre han ido atrás de la evolución de las audiencias y de las plataformas sociales. Van un paso atrás. Empresas, medios, gobierno, todos van pasos atrás. Entonces, el punto es, bueno, cuán rápido nos podemos ayornar y encontrar estos canales de conversación, de diálogo y de reglas conjuntas, ¿no? ¿Y cómo terminó? ¿Cuál fue la decisión del medio respecto a ese periodista? Bueno, nada, decidieron que ese año, como ya estaban a mitad de año, lo iban a dejar así, pero decidieron armar un protocolo en su momento para que a partir del año siguiente todos los concursos y en los contratos de los periodistas se asentara que los concursos se iban a saber a través de las cuentas oficiales. Pero bueno, tuvieron medio año peleándose con ese tema.
Fernando Rodríguez pregunta, no sé si la pregunta es justamente para vos, pero ¿cómo hacer para sumar más seguidores en Instagram? Bueno, a ver, ahí hay muchas diferentes estrategias y aplica no solamente para Instagram, sino te diría que también aplica en este caso para Facebook, no tanto, o sea, algunas cosas sí para Twitter, otras no. A ver, hoy por hoy, hacer aumentar seguidores en cualquier plataforma social, esto sí aplica en general para todos, es buen contenido, creativo, original, innovador, audiovisual, es decir, hay que ponerle plata, tiempo, creatividad y recursos a ese contenido. Eso es una condición sine qua non. Tenga 3 seguidores o tenga 1000. Obviamente que me sale más caro al principio cuando tengo 3 seguidores porque tengo que ponerle mucha atención, pero bueno, esa sería una primera condición. Y en el caso de Instagram y en el caso de Facebook, sí o sí, hoy en día, por la cantidad de cuentas que hay, lo ideal es invertir en marketing digital, invertir en pauta, es sumamente necesario. A diferencia de Twitter, que bueno, la pauta en Twitter es carísima, o sea, es casi impagable, y no funciona tanto porque son los tweets promocionados, o sea, no funciona tan bien en términos de engagement, como se dice, pero sí en el caso de Facebook y de Instagram. Y bueno, después acciones participativas, una vez que ya hay un pequeño caudal de usuarios, una pequeña comunidad, hacer muchas actividades de interacción y de participación y de concursos, dependiendo, no sé de qué se trata la cuenta de la que habla Fernando, pero cuando es más de empresas o de productos y servicios, sí hacer cosas para que la gente participe, recomiende, etcétera, etcétera, y traiga nuevos usuarios, ¿no? Pero en general, en Instagram y en Facebook hay que poner pauta porque ya es enorme la cantidad de usuarios que hay, ¿no? Y se invisibiliza mucho el contenido. Marina, muchísimas gracias, realmente Para que fue... yo quiero hacer Una una más, una pregunta. más. Yo Dale. quiero. No, antes de que empezara la charla, fuera de cámara, estuvimos hablando sobre lo que había hecho ayer la embajada británica, y me parece, no sé, para mí que yo estoy en empresa, me parece un ejemplo que, no sé, que me interesa mucho hablar, o sea, el tema este que publicó, bueno, contalo vos. No, a ver, un poco, lo hago un poco más amplio porque después pueden ir a la cuenta de la Embajada Británica que publicó para difundir las becas que ellos entregan anualmente, las becas Chevening, que es para estudiar una maestría en el Reino Unido, publicó una serie de memes con imágenes muy clásicas de memes, de que usamos nosotros para hablar de otras cosas a nivel con amigos. Entonces, intercalaba los mensajes y tenía mucho humor y un poco bizarro y al mismo tiempo doble sentido, los mensajes con información real para que se enganchen los usuarios, y tuvo mucho éxito, fue muy gracioso. Entonces, un poco lo que hablábamos antes es cuál es el límite, cómo podemos a veces trabajar estos contenidos con humor o con doble sentido, que yo al principio dije que eran peligrosos y que a veces hay que tratar de obviarlos porque no todo el mundo se ríe. Entonces, y traigo también a colación que hoy está de moda TikTok, que es una de las plataformas donde podemos reírnos, cantar, hacer chistes, poner filtros, etc. Bueno, esos ejemplos y esos casos no son para todos. Entonces yo les mencionaba 3 elementos que tienen que tener para poder embarcarse en ejemplos o casos de ese tipo, ¿no? Primero, que es verdad que son formas y estilos que enganchan a la gente. Es verdad. Ahora, ¿lo logramos siempre? No. Y para lograrlo, creo, a mi entender, tiene que tener 3 elementos. Uno, conocer muy, pero muy bien la plataforma en la que vamos a trabajar y la audiencia que nosotros tenemos a la que le vamos a hablar, ¿sí? En el caso de la embajada era un buen ejemplo porque ellos están tratando de captar a estos alumnos de 30s, 20s, que quieren ir a hacer la maestría. Entonces, el contenido, la audiencia era perfecta, ¿no? Ahora, si yo quiero hablar de productos del agro, es posible que tenga que encontrar el punto intermedio para hablarle a un usuario que voy a tener desde un usuario, a lo mejor que recién entra porque está en la empresa familiar, que trabaja en el campo y tiene 20 y pico y se engancha con estas cosas, pero quizás también utilice las redes alguien más grande que la usa para informarse y que quizás no se engancha con estas cosas de humor o no las entiende, no entiende lo que es un meme, a lo mejor, esa persona.
¿no? Entonces, y quizás la información que yo quiero volcar en ese meme y no sea tan fácil. Insisto, creo que se puede, que no es tan fácil, que no es para todos los productos, no es para todas las audiencias, no es para todas las empresas, y que hacerlo en realidad demanda mayor trabajo y mayor exploración e investigación sobre a quiénes le queremos hablar y cómo le queremos hablar. Claro, es como una forma muy disruptiva, ¿no? O sea, algo Sí, que... digo, por ejemplo, no sé si han visto, me gustaría que alguien me diga si vieron el TikTok del chico que trabaja en el campo, que es re famoso, de acá de Sí, Argentina, no sé cómo tiene el nombre del no usuario, me acuerdo cómo se llama. pero lo han visto, algunos lo han visto, que el chico se muestra en el campo con el Un maíz, montón de y seguidores. tiene un montón de seguidores, y si ustedes me preguntan, ahí está, Brian Petacchio, ¿no? Petacchio, ahí está. Bueno, a ver, si ustedes me preguntan, a mí me parece genial lo que hace, más allá de que él lo hizo por una cuestión propia, es él, evidentemente es él el que lo hace. Ahora, yo si fuera una empresa que está vinculada al mundo del campo, me acercaría mucho a ese chico y alguna cosa intentaría hacer. Porque por lo menos de lo que yo miré hasta ahora no era irrespetuoso, es gracioso, básicamente. Y me puse una vez a leer los comentarios, él creo que hizo uno el 25 de mayo, si no me equivoco. Entonces mostraba el baile, de un baile de esa fecha, bueno, Sí, una serie de cosas. Bueno, se puede hacer una acción de marketing con esa persona. Digo, me parece que se puede lograr el tono y captar seguramente a una audiencia también a la que le queremos vender, pero más joven en este caso, ¿sí? Entonces tendré una acción vinculada a ese target y tendré otras acciones con otro tipo de comunicación para otro tipo de cliente o audiencia. Entonces, aún tenés que tener hablando un, del... Tenés que tener un tenés- estilo, pero aún hablando en este caso estamos hablando del ámbito del campo, bueno, ahí encontramos una pastillita de interés y una perlita que podemos trabajar, ¿no? Se puede hacer, pero hay que encontrarle la vuelta y lo que les diría es, no descansen en cualquiera que venga y les diga, no, yo te hago una campaña y vamos a hacer esto porque podemos pifiarla, tenemos que trabajar bien eso, o sea, tenemos Claro, que estar seguros de lo que vamos a hacer. perfecto. Molina, ahora sí, no te queremos robar más tiempo, te agradecemos muchísimo, pero muchísimo, esta hora de una cátedra magistral que nos diste, realmente fue excelente, muy interesante, y bueno, gracias además por permitirnos bajarnos esta guía del uso de los medios responsables que hiciste con este colega de FOPEA, así que bueno, hasta hoy otro Una momento. cosa más que no me quiero olvidar, Dale. y creo que en el caso del ámbito de ustedes tienen una enorme oportunidad de seguir usando estas herramientas, creo que observo, miro y a veces falta un poco que las trabajen un poco más, tienen como tierra fértil ahí para trabajar, sobre todo porque también en todas las industrias hay recambios de generaciones y hay que empezar a enamorar a esas generaciones que trabajan en esta industria, ya sea en el ámbito científico, en el ámbito de la investigación, de la industria, en el ámbito económico, y hay que encontrar estos nuevos lenguajes. Entonces, parece que aún en industrias como las de ustedes, que pueden considerarse duras o de especialistas, o no serias, que obviamente lo son, creo que tienen que jugarse un poco más a explorar y a ponerle también creatividad para esto, para enganchar a más audiencias y no hablarnos de manera endogámica solamente entre nosotros, que a veces eso pasa en todas las industrias, o en todos Sí, los y en ámbitos. este sector es algo que nos preguntamos todo el tiempo, ¿viste? Cómo hablarle cómo enganchar a la gente afuera, a la gente que no está dentro del campo. O sea, Totalmente, digo, ustedes tienen, no sé, este año, ahora yo miraba lo que pasaba con los incendios. Digo, los incendios han tenido en distintas provincias del país, tienen el impacto obviamente local, ¿no? De su comunidad, pero ahora, ¿cuántas cosas salen a partir de los incendios para hablar en el ámbito de ustedes? Digo, impacto medioambiental le va a interesar a una comunidad, el impacto en el área productiva le va a interesar a otra comunidad, el impacto económico en otra, y digo, hay muchas cosas para hablar, o cuando pasa con las inundaciones, cuando, no sé, la discusión que ha habido estos días también con lo voy a decir muy groseramente, la fábrica de chanchos, que se sí, hablaba del tema China, digo, ahí tienen a la comunidad también, de la gente que no come carnes, digo, hay muchas microcomunidades
a las que les pueden hablar y que quizás a veces uno siente que no les están hablando, ¿no? Que les hablan solamente a la comunidad especializada, a esta endogamia en la que participamos. Porque obviamente es más fácil, porque obviamente es el público más directo, el que conocemos, pero creo que es importante abrir el espectro porque todo lo que pasa en el ámbito agropecuario impacta en todas las comunidades y en todos los públicos, lo que pasa es que hay que saber cómo llegar, ¿no? Pero bueno, los invito a eso porque me parece súper importante lo que hacen, admiro lo que hacen, a veces tienen noticias súper interesantes, pero quedan en la endogamia del ecosistema y no traspasa esas otras fronteras, y creo que puede haber mucho interés también. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Vanina, por todo, por tu Gracias charla, a por tu ustedes, tiempo. y bueno, nada, siempre encantada de estar en contacto con ustedes. Sí, Gracias, nos quedamos con chicas. ganas de más, te aviso. Así Para que cuando próxima. gusten. Un Dale. gusto para todos, y como les digo, agradecida que me inviten, y de lo que hacen ustedes, los felicito a todos ustedes. Así que gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y gracias a todos por estar presentes. Hasta la próxima. Un abrazo.